de la crisis del fútbol. ¿Qué equipo representa como nadie hoy esa crisis? Déjame pensar. Estimado Franco Formoso, te miro cuando lo pregunto. ¿Y yo tengo la respuesta? Bueno, yo te tiro creo que tenés uno. una primera respuesta. Yo te tiro la primera respuesta que se me viene a la mente. A ver. Boca. Bien. Es la crisis de la falta de gol, de la falta de identidad futbolística, de la crisis, inclusive ya hasta hablan de crisis con el técnico. Es una cosa impresionante. Increíble. El ruso llegó hace 2 meses a Boca. Increíble. Y el resultado más importante que tuvo fue el empate contra Benfica, que parecía que Boca había cambiado completamente la cara, que empataba con Benfica, que le empataba al Bayern y hacía una buena fase de grupo. Pese a quedar eliminado, las sensaciones fueron positivas. Sí. De hecho, hasta aquí hablamos... Vos fíjate, Franco, perdón, que esos 2 partidos que citás del Mundial de Clubes, justamente es Guerrero. Sí. Era el Claro. Boca Guerrero. Y en O sea, inferioridad de condiciones contra dos clubes claro. mucho pero más cuando nos potentes, ¿no? invitan a pelear, estamos. Sí. El fútbol argentino está cuando lo invitan a pelear. Sí, totalmente. Esa cosa de competitivo. Sí, claro, Boca le tuvo partido hasta el Bayern Múnich hasta el último minuto. Sí. Y a Benfica, o sea, me invitame a pelear, estoy ahí en el ring. Pero a pelear cuando tenés que jugar y perdés contra los empleados de Oakland, ¿no? Claro, porque O empatás, perdón. Como decía Manu recién, Boca se sintió cómodo en la inferioridad, en el ser menos que el rival. Sí. Cuando tuvo que proponer, empató con Oakland. Cuando tuvo que proponer, todavía no ganó en lo que va del campeonato. La verdad que está máxima racha Sí, histórica 11. negativa. 11 partidos sin ganar. En sus 120 años de historia, Boca Sí. jamás le pasó lo que le está pasando en este momento. Sí, totalmente. Para tomar dimensión también, algo que se hizo muy viral, que dicen que Boca, la última vez que ganó, el Papa estaba vivo, el Papa Francisco. Es terrible. Suena irónico, pero real. Pero es real. Y Russo acumula unos cuantos partidos ya de su ciclo previo En San que Lorenzo. se fue por no ganar en Boca. En Boca, claro, sí. Y suma los de este nuevo ciclo todavía. Totalmente. Por eso, igual ahora, el foco quizá no está tan enfocado, valga la redundancia, en Russo o en algún jugador en particular, sino más bien a quién apuntan. A la cabeza. Cuando vos cambiaste jugadores y sigue todo igual. Cambiaste el técnico, sigue todo igual. ¿Y a dónde apuntas? Al presidente, que en este caso es Juan Román Riquelme, ídolo máximo de Boca, que no sé si puso en juego su idolatría al momento de postularse como presidente, pero que hay varios hinchas que quizás ya no lo miran con los mismos ojos que lo miraban antes. En cuanto a la capacidad de resolver los problemas, porque es cierto, Boca tiene una crisis futbolística muy aguda y tiene cambios de timones muy agudos, porque primero lo traes a Gago, después lo traes a Russo, que tienen ideas totalmente diferentes. En el pasado trajiste al Mirón, a Diego Martínez no le diste lugar, no le dejaste trabajar y porque no veían los resultados lo terminaste sacando. Y ahora con Russo, ¿qué están diciendo? Que otra vez también puede llegar a terminar el ciclo. Un tercer ciclo de Russo en Boca. Y un segundo ciclo de Russo con Riquelme como dirigente. Sí. Entonces, ahora los hinchas dicen, ¿a quién apuntamos? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué Boca está pasando este momento? ¿Hay hinchas que bancan a Riquelme? Claro. Pero hay hinchas que también dicen, basta, yo esto no lo aguanto más. Tenemos diferentes audios, la voz del hincha, que aquí en SAT nos expresan su opinión y su descontento con la actualidad del Ceneice. Mira. Bueno, la gestión para mí viene siendo mala. Desperdiciaron mercados de pases, se trajeron jugadores que eran suplentes en sus equipos, o jugadores que no venían jugando hace bastante, para que sean suplentes en Boca o den la imagen que están dando en Boca. Y en cuanto a... Yo creo que Riquelme lo que tiene es que es personalista y muy jugadorista, y tiene que cambiar un poco, tiene que delegar y tiene que rodearse de gente que le diga las cosas como son y no todo que sí, como el Consejo de Fútbol. Yo creo que pocas cosas se pueden destacar de la gestión de Riquelme como presidente. Tipo algún mercado de pases y algunos clásicos, pero la mayoría de cuestiones deportivas vienen dejando muy mal parado a Boca en la actualidad. Estamos sin jugar la Copa Libertadores hace 2 años, estamos sin ganar campeonatos hace 3 años, estamos sin proyectos a largo plazo con los técnicos y con planteles que no tienen ningún tipo de identidad y termina generando todo lo que se genera en el presente de Boca. Pero bueno, al margen de esto, uno como hincha sigue esperando que se haga una autocrítica por parte de la dirigencia y que a Riquelme le empiece a ir bien para que a Boca le termine yendo bien, que es al final todo lo que los hinchas quieren. Y no, yo no banco a Riquelme en esta, no lo banco. No lo banco porque, bueno, ya tuvo varias oportunidades y demostró no estar apto para esa responsabilidad de ser dirigente de Boca. Es mucha responsabilidad. Motivos,
hay muchos. El grupo este que puso Bermúdez, Chicho Serna y toda esa gente ahí como dirigente de fútbol, un desastre. Un desastre. No, en esta no lo banco. Hola, soy Facundo y bueno, vengo a dar mi opinión sobre Riquelme y digo que le solté la mano. Muy mal manejo de la dirigencia en todos los aspectos, así que yo creo que hay que hacer un golpe de timón que ni siquiera, no sé cuál debería ser, pero esto no puede ser así, los jugadores no pueden ser así, Cavani no puede jugar, hay muchos que no pueden jugar y siguen jugando por el apellido. Así que creo que esto va de mal en peor y es muy probable que no clasifiquemos otra vez por tercer año consecutivo a la Copa Libertadores. Hola, soy Jere. Hoy en día se llegó un límite. No puedo bancar más esta gestión de Riquelme, porque en lo futbolístico hace 12 años que se está haciendo absolutamente todo mal. En otras disciplinas y en otras partes del club están muy bien y las mejoró, pero en lo futbolístico, que es lo más importante de un club de fútbol, está pésimo lo que está haciendo. Pero tampoco banco que vuelva a Macri porque es 1000 veces peor que lo de Riquelme. Bueno, hay opiniones diversas, quizá el factor en común es, estoy agotado de esto. Yo te iba a decir, no las veo tan diversas. Sí. Está No son bastante tan diversas. concentrada la gente idea se de está que Riquelme está cansando. fallando. Digo diverso porque hay algunos que todavía no le sueltan la mano y se niegan a que, bueno, a que venga evidentemente el día de mañana una elección y que gane de vuelta quien estuvo gobernando Boca antes de Riquelme o antes de Ameal. Lo cierto también es que hay... Acá hablamos de fútbol, ¿no? Pero en cuanto a institución Boca, no olvidemos que hace 2 semanas salió campeón del básquet. Estábamos hablando acá de las maravillas del básquet de Boca. Y la gente quizá tiene como prioridad el fútbol. Y ahí es donde Boca está fallando. A ver, obvio que Boca es un club de fútbol, como todos los clubes que están en la primera división del Claro. fútbol argentino. Son esencialmente clubes de fútbol, pero no solo porque el fútbol hegemónico. El fútbol permite alimentar los El otros. resto de las Exacto. cosas, El resto claro. de las actividades. El dinero que genera el fútbol ayuda a las otras actividades. Esto te lo dicen en todos los clubes. Exacto. Las otras actividades suelen ser deficitarias. Claro. Y entonces el fútbol es la que ayuda a mantener a la mayoría de ellas. Estamos viendo en pantalla el momento en que Riquelme ganó las elecciones últimas, cuando le gana al aparato del macrismo, de Milei, que estaban en un momento de triunfo electoral Ibarra. a nivel país, etcétera. Sí, Ibarra era el hombre que ponían, pero se sabía que era vencer Obvio. a Macri y a Milei, que inclusive fue a votar a esa elección. Y Riquelme parecía allí en su gran momento. Perón. Perón. De hecho, Buena, sí, Perón. era el comentario. Era Riquelme es Perón. Y... Mirá lo que son esas fotos. Ni Perón tuvo una foto así, te digo. Él entre la medio del populacho. multitud, en el medio de la multitud, aclamado, levantado, y él eufórico ahí en ese momento. Pues es que yo creo que quedó detenido en esa imagen, Román. Creo que desde ese momento... ¿Qué tenía Riquelme también? Tenía una gran habilidad para declarar. Sí. A Riquelme lo entrevistaban. Sí, yo sí creo que sí. Yo creo que lo entrevistaban, lo apretaban y él manejaba los tiempos. Él hacía Ok, el matecito, sí. bombilla, calibraba, ahí, perdón, ellos pasaban segundos. Él seguramente pensaba que quería responder. Y él no lo respondía. Ah, bueno, porque él... No, bueno, pero esa es la habilidad de responder lo que uno quiere. Bueno, pero no ahí lo voy. que el periodista quiere que responda. Ahí voy con eso. No es, estoy de acuerdo con eso que dijiste, pero no es una gran calidad de la mejor contestación, sino en todo caso la mejor habilidad para evadir la pregunta. Ah, bueno, Eso está es bien. otra cosa. Está bien. Obviamente que nosotros preguntamos cosas que habitualmente le pueden Sí. incomodar Sí, al protagonista y él responde lo que él quiere. El protagonista Claro. siempre va a responder Lo que creo es quiere. que esa misma habilidad para eludir o para decir lo que él quiere ante cualquier pregunta, digamos, no responder la pregunta, sino dar su discurso, hoy lo tiene un poco preso de esas palabras. Digo, De esa situación. seremos menos malos que los demás. Sí. Bueno, hoy son más está malos feliz. que los demás. El hincha de Boca está feliz. Pero perdóname. Y el hincha de Boca no está feliz. Pero ¿por qué digo esto? Porque ahora que tiene que dar algunas respuestas, como en su momento Sí. las evadió la respuesta, no tiene forma de contestar eso porque esa situación no está, esa explicación no está. Por Sí. eso digo, a mí siempre igual, en el momento más álgido de Riquelme, que se decía que era la persona, el best speaker ever, creo que era lo que estaba dando un vuelta en Twitter en su momento. Ah, sí. Y
evadir una pregunta, evadir una respuesta no sencillamente No, es te entiendo, responder, sí. te entiendo a lo que vas. A mí lo que yo, es que él respondía como cuando se ponía la pelota bajo la suela. Exacto, y no Los tiene el mismo los tiempos eran de él. Él nunca permitió que le dominara. Bueno, ahora los Ahí tiempos, está. ahora perdió el manejo de los tiempos. Sí, pero- los tiempos lo están dominando. Perdió sí. la agenda. Sí, Sí, pero perdió la agenda. también es cierto que hubo un cambio, y es lógico que haya habido un cambio, del Riquelme cuando era opositor, que decía lo que pensaba sin Sí. ningún tipo de filtros, y una vez que asumió la presidencia, o asumió la vicepresidencia a partir del 2019 para acá, tuvo otra especie de declaraciones. Digo, ¿hasta cuándo le va a bastar a Riquelme esto de el hincha de Boca está feliz, No, le yo- ganamos no, a yo creo Mineiro que los ya dos no. le ganamos Ya a no lo Mineiro puede los dos hacer. partidos? Ya los tiempos son otros. Ya sí. claramente los tiempos son otros. Boca juega Claro. con Racing en la Bombonera. Sí. Y la verdad que se ve, pero presagiar un clima complicado, no hay que ser de Tuzán para una cosa así. Ahora- Va a ser difícil eso. Para mí, Sí, seguro. del otro lado hay que poner en la balanza que, no lo digo yo, se lo leí a alguien que ahora no puedo recordar quién es. Riquelme siempre pone la cara, por Sí. encima de los jugadores, por encima del entrenador, por encima del resto de la dirigencia. Él asume esa carga, se hace cargo, pone su propio cuerpo, su propia cara y su propia palabra para defender absolutamente todo. ¿Vos te acordás cuando se cuestionaba, che, ¿y por qué no lo muestran a Brito cuando le hacen un gol a River y sí lo Exacto. muestran a Riquelme? A ver, entiendo la pregunta, ¿a dónde va? Porque también Pero no tenemos. Riquelme. Porque no, por una cosita, a ver, porque también tenemos que entender que hay un periodismo muy cercano al oficialismo, le hace Macri, Milei, que obviamente lo tiene a Riquelme apuntado desde siempre. Es más, hace solo algunos días, uno de estos periodistas bien cercanos al mileísmo anunció que Milei estaba preparando una alternativa en lista en Boca, etcétera, etcétera. Entonces, lo tienen apuntado desde siempre. Y cuando vos querés, y ya no voy a la cuestión política, cuando vos querés que tu club esté más allá de la cuestión política, que sea un club de fútbol, no un trampolín para aventuras políticas de ciertos dirigentes, cuando vos querés que sea tú del fútbol, bueno, Riquelme representaba eso. Sí. Claro. No representaba ni Cristina, ni Macri, no, era el fútbol. Ni siquiera Massa en su momento. Boca, exactamente, aún sabiendo que era tal vez Massa, el político más cercano a él, ni siquiera representaba Massa. Sí, quizás en ese momento incluso era la idea encarnada de el club social contra la incipiente avanzada de las sociedades anónimas, ¿no? Aparte estaba el debate puesto de sociedades Era anónimas. esa imagen, ¿no? Ganarle Sí. a Ibarra, que iba a ser la cara de la privatización. Ganarle a la política y a Ibarra. Exactamente. Sí, somos un club de fútbol, loco, y esto es Boca, entonces está mucho más allá Boca de la política y de esa. Bueno, este era el discurso. Bueno, ese discurso se agotó. Y sí. Ese Sí, discurso porque se necesita agotó. A eso resultados. iba yo. Digo, el discurso de Riquelme se agotó porque, como decíamos recién, en forma significativa, por así decirlo, le ganamos a Mineiro los dos partidos. Era una cosa que decía Riquelme cuando se quedó afuera de la Buen recuerdo. Copa Libertadores 2020. Y la gente lo tomaba, decía, no, porque Román dijo que nos quedamos afuera y ganamos los dos partidos. Ahora creo que eso se terminó. Ya no está esa banca. Igual yo no creo que la Bombonera estalle como estalló contra algún otro presidente en algún momento. Sí, porque otro punto, y ahí pasamos en la agenda boquense, a ver, vos querés un dirigente que dirija. Claro. Claro. Bueno, ¿cómo fueron los refuerzos que fue incorporando? Cada refuerzo, cada temporada que fue incorporando Riquelme. Porque primero parecía ser el Boca Predio, el refuerzo central. Sí. De Ujú. allí alimentaremos todo. El Boca Predio no duró mucho. No, de hecho No. tuvo bastante conflictos con muchos de Con esos jugadores. juveniles, ¿no? Exacto. Eso también es un problema para Boca porque perdió capital ahí, salvo la Exactamente. venta de Medina, creo que como de los jugadores que se fueron mal, Sí. fue el único que le sacó un dinero por lo menos. Y a partir de allí, cuando el Boca Predio dejó de ser eje central de un discurso, empezaste a comparar. Sí. ¿Con qué criterio empezaste a comparar? Bueno, ese es el tema, que trajiste de todo un poquito, diferentes edades, quizás algunas, buen promedio de edad, era un expresidente de Boca, con edades muy avanzadas para lo que es la exigencia del mundo Boca. Y tenemos la palabra de un periodista que cubre la actualidad del Ceneice, que es Gastón Jerque, de D-Sports, y él nos habla sobre cómo Boca, no sé si le fue pifiando o le fue chingando, pero cómo Boca fue avanzando en este tiempo con Riquelme como dirigente en los mercados de pases Sí. y cómo tuvo eso de naufragar en el camino rumbo a encontrar un técnico que lo identifique.
cómo quizá dejó pasar el tren con Martínez, quizá no le dio el tiempo, y cómo ahora están resurgiendo de las cenizas por haber estirado demasiado la agonía de Fernando Gago. Todo eso resumido en este audio que nos mandó nuestro colega Gastón Jerque. Escucha. Hola amigos de Siempre al 10, los saluda Gastón Jerque, cronista de la señal de 10 Sports, encargado de la cobertura de Boca Juniors. Yo creo que la crisis futbolística de Boca empieza después de la salida de Diego Martínez. Creo yo que Martínez había formado un buen equipo que se le fue desarmando. Después por errores futbolísticos Boca se termina mancando en aquel primer semestre del 2024 contra Estudiantes por el error de Lema, y después empezó a perder el rumbo de a poco. Me parece que ese mercado de pases, también que Martínez había solicitado jugadores, me parece que ahí los nombres no fueron bien apuntados. Sí creo que los otros mercados de pases de Boca fueron buenos por parte de la gestión de Juan Román Riquelme, pero quizás la elección de Fernando Gago como técnico no fue del todo la correcta, y después creo que no se supo en qué momento cesantear al entrenador. Creo que tendría que haber sido después de Alianza Lima, se terminó estirando, y me parece que de ahí en adelante se termina haciendo toda una bola. Hoy Boca perdió el rumbo, quizás algunos refuerzos que llegaron no son de la jerarquía necesaria para jugar con la camiseta de Boca, y Boca necesita una reconstrucción futbolística de cero, y quizás ese cero sea Leandro Paredes. Vamos a ver, yo creo que el mercado de pases fue bueno por parte de la dirigencia, en ese sentido yo creo que no tiene responsabilidad, pero sí quizás en los tiempos en los cuales se eligieron los técnicos y en los momentos. Tiene mucho que ajustar Boca, veremos cómo lo va a poder resolver. Creo que material tiene, pero bueno, también los jugadores tienen que hacer rápidamente un clic, cambiar la cabeza y entender que están jugando en Boca. Yo no sé, es tan profunda la crisis que... Entender que están jugando en Boca. Sí, es una frase que puede decir mucho y también puede no decir nada. Claro.